Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. ¿Llegué muy tarde? Hola, No, Gaby. recién estoy abriendo la pantalla para compartir. Y ahí ingresaron 2 alumnas. No empecé porque están ingresando y las estoy anotando. Yo había anotado los que estaban presentes antes de hacerlos entrar, pero ahora está ingresando más. Hola, buenas No tardes. sé cómo Silvia. terminaron Bien. el Buenas martes, tardes. porque a mí se me cortó internet y no sé si terminaron el trabajo o cómo quedó todo eso, porque no me pude volver a conectar. Sí, lo terminamos y está grabado, lo subí anoche. Ah, listo, Así que no, ni cualquier miré. cosa, revisar la grabación. Está en 2 partes porque yo también tuve problemas con internet, se cortó apenas empecé. Y así Sí, que sí, eso está, lo vi. hay 2 partes de la grabación, por ahí está media desprolija, pero está grabado y cualquier cosa cuando lo revises, cualquier duda, después me consultás. Bueno, el otro día Bueno, gracias. cuando mencionamos algunas sustancias, más que nada diferenciándolas con estado de agregación diferente o con consistencia diferente, por ahí veíamos que algunas de las sustancias estaban formadas por un solo componente y otras estaban formadas por 2 o más componentes, ¿sí? Es decir, muchas de las sustancias que se utilizan en salud son mezclas. Y cuando hablamos de la particularidad de las mezclas, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por lo pronto, si son mezclas, tenemos que saber la composición. Esto que nosotros decíamos, bueno, es sumamente importante y tiene que estar regulado el rotulado. Bueno, y en el rotulado tiene que estar siempre la composición. La concentración. La concentración implica qué cantidad de soluto hay con respecto a la cantidad total de solución. Ustedes probablemente, no sé si en matemática nombraron el término concentración. La verdad es que no me acuerdo, profe. Claro, cuando ustedes me dicen, por ejemplo, un jarabe tiene tantos miligramos cada 5 mililitros, por ejemplo, los jarabes de amoxicilina, que dice 250 miligramos cada 5 mililitros, eso es la concentración. Sí, eso sí lo vimos. Es la relación. Los ejercicios, eso sí los hicieron. Claro, ustedes por ahí hicieron cálculo de dosis a partir de eso. Exacto. Es decir, van a trabajar continuamente, más que nada la gente que trabaja en enfermería por ahí lo sabe. Guárdenme un segundito. ¿Hola? Sí, Isabel, buenas tardes. Vos sabés que justo estoy en una clase virtual. ¿Te puedo llamar cuando termino a las 7? ¿No es urgente? No. Listo, yo a las 7 te llamo, Isabel. Bueno, no, por favor, un abrazo. Chao, chao. Bueno, entonces decíamos que ustedes, por ejemplo, trabajaron con algunas, creo que trabajaron con jarabes y no sé si trabajaron con alguna ampolla. Me tengo que fijar porque yo tenía esos ejercicios que ustedes hicieron para considerarlos ahora cuando hagamos la parte de comprender las concentraciones, del uso adecuado de las unidades, que eso también lo hicieron en matemática. Y además, bueno, entonces por un lado es sumamente importante la concentración, se va a trabajar mucho en la expresión de la concentración. Nosotros, por ejemplo, a veces con la ampolla de dexametasona, por ejemplo, a veces venía la ampolla y decía 1 miligramo cada 4 mililitros, o si no, en otras ampollas decía 2 miligramos cada 8 mililitros. No, perdón, al revés. Era 4 miligramos por mililitro u 8 miligramos cada 2 mililitros. Entonces a veces la enfermera venía y decía, pero no, me diste otra ampolla, no me diste la de siempre.
Entonces por eso es importante que ustedes aprendan a manejar las concentraciones. No, a lo mejor no les va a tocar hacer demasiados cálculos, porque eso es más a lo mejor de las enfermeras cuando tienen que hacer las diluciones, pero sí por lo menos interpretarlos. Después, bueno, las mezclas pueden ser de diferente consistencia, pueden ser sólidas, líquidas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Silvia, ¿Alguien le tiene el quería micrófono comentar. abierto? Hola, Gaby, tenés el micrófono abierto. hola. Sí, te escucho, Caro. Porque tuve que cambiar los auriculares, por eso preguntaba. Una de las cosas que estuvimos por ahí viendo también de matemáticas fue solamente la regla de 3 simple en sí, en dosificación. Él nos ponía los nombres de las medicaciones, pero él tampoco tenía idea de que para qué eran las medicaciones. Entonces él nos decía, dice, yo no me puedo abocar a lo que es la medicación porque lo único que conozco es el Optamox que yo le preparo a mi hijo, por ejemplo. Claro. Entonces, claro. él nos decía, dice, yo les paso los nombres y demás, ustedes si los conocen, usen solamente las medidas. Claro. Eso es lo que hicimos en matemática. En matemática. Porque por ahí nombramos muchísimas medicaciones que por ahí hace años que ni se usan, por ejemplo. Eso Bien. es lo que por ahí nos pasaba. Él, si no me equivoco, me parece que él estaba usando, creo que él me lo compartió, eso me tengo que fijar, él estaba usando una medicación, una bibliografía que decía cálculos en salud o algo por el estilo. Yo voy a revisar, claro, y voy a ver si él sacó, el otro día sí, lo que único le pregunté, digo, Federico, ¿vos alcanzaste a dar concentraciones? No, dice, solamente ellos la vieron expresada porque creo que algún problemita hicieron la regla de 3 simple para calcular según la dosis cuánta droga estaban incorporando. Exacto. Claro, ¿Cuánto debíamos administrar? Claro. La única pregunta que teníamos era esa. ¿Cuántos mililitros se administran o cuántos miligramos se administran de X medicación? Pero sí está la bibliografía donde está el cuadrito de también dextrosa al 5% en cuanto se diluye y demás. Está la bibliografía. Ajá. Inclusive, que algo que me comentó él el otro día, porque yo digo, muchas veces aprendemos juntos, porque él me decía que usaban una unidad gamma, que yo no la conocía, digamos, nosotros en salud, que era el microgramo, ¿puede ser? Puede Sí, ser me que parece que sí, profe. Sí, es más chico que el microgramo, el gamma. ¿No es microgramo? ¿No es un microgramo? No, cambia el gamma. Ay, ahora no me puedo acordar. No importa, me fijo porque él me lo comentó y yo dije, bueno, yo nunca la había usado esa unidad, pero después le dije... Se usa neo. Claro, se usa neo. ¿Vos decís que no es microgramo? No es microgramo, es otra dilución. Yo no me acuerdo si... No me voy a acordar. Yo ahora lo busco. No es ni gramos ni microgramo, es más chico todavía. Bueno. Yo ahora si lo encuentro se lo digo. Bueno, por ejemplo, esa unidad yo nunca la había usado y bueno, cuando él me la comentó la buscamos juntos y yo dije, bueno, está bien porque a veces uno se tiene que ajustar. Una cosa es lo que, por eso yo les dije el otro día cuando ustedes participaron de la entrevista con la farmacéutica y ahora van a tener otra entrevista con otra farmacéutica, y lo que es la importancia de la práctica. No es solamente algo formal, en la práctica surgen las situaciones reales. Una cosa es lo que está escrito, que no siempre está actualizado, y otra cosa es lo que se usa en la realidad. Me parece inclusive, por ejemplo, casi todos los años cuando trabajo con concentraciones y diluciones o preparación de inyectables y eso, siempre pido en algún centro de salud alguna planilla actualizada. Así que bueno, esas cuestiones siempre está bueno que las tengamos en cuenta y nos vamos, digamos, adaptando el contenido a la situación real de trabajo. Y además de estos tipos de mezclas, sólida, líquida y gaseosa, también hay mezclas que son en tipo gel, como vimos el otro día, que son suspensiones, que son emulsiones.
que son geles, que son cremas. Entonces, o sea, el tipo de mezcla es muy variada, lo único que, porque digamos, más allá de la composición, también tiene que ver las características que facilitan el uso, que garantizan que sean efectivas. Así que esta cuestión es importante entender que no hay 3 tipos de mezcla o 5, hay muchos. Después otra cuestión importante son la estabilidad de las mezclas, la estabilidad en términos de que no cambie ninguna característica, ni organoléptica, ni característica física, ni característica farmacológica. Es decir, hay ciertos aspectos físicos y químicos que esa droga tiene que mantener, y eso tiene que ver con la vida útil. Cuando hablamos de fecha de vencimiento, tiene que ver cuando se puede llegar a perder alguna de esas propiedades. La conservación es sumamente importante, eso de, digamos, ver que hay mezclas diferentes que tienen distintas formas de conservación, y por eso creo que nosotros habíamos visto que a veces hay drogas que vienen liofilizadas, por lo tanto no es necesario conservarlas en heladera, y otras que la misma droga viene en ampolla líquida y que sí hay que conservarlas en heladera. Y bueno, a veces no somos muy cuidadosos en mirar la temperatura de conservación. Después, la manipulación correcta, eso también es fundamental en términos de la mezcla. Elementos y reglas de seguridad, siempre tenemos que estar acostumbrados a leer la etiqueta si hay algún símbolo de peligrosidad de una mezcla, si hay ciertos requisitos para utilizarla, si hay que usar algún elemento de seguridad al momento de usarla, cómo hay que destaparla, dónde, cuál es el envasado correcto, si se tiene que trasvasar, en qué condiciones se tiene que trasvasar. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con los elementos y el uso seguro de cada una de las sustancias. Y las propiedades. Hola Luciana, buenas tardes. Las propiedades que tienen, claro, es decir, cuando estoy hablando de una mezcla, estoy hablando de una composición variable, ¿sí? Por lo tanto, si una mezcla tiene composición variable, no puedo establecer propiedades exactas y constantes. Una de las primeras clases que creo que habíamos hablado de las propiedades físicas, y que además permitían identificar una sustancia, pero si una mezcla está formada por 2 o más sustancias, ya las propiedades son diferentes, no son constantes. La propiedad no me va a servir para identificar ni la composición de la mezcla. Entonces es una cuestión importante entender que las propiedades van a variar. Silvia, ahí lo encontré, y sí, es un microgramo. Ah, microgramos, bien. Sí, es No sé microgramo. por qué se elige hablar de gamma, no, nunca, porque si es no sé, porque no es abreviatura, es microgramo. A lo mejor puede ser que, capaz que haya sido por una cuestión de seguridad, porque si ustedes, no sé si conocen el prefijo del micro, que es como una U alargada, que es la O. Ese es el gamma. Claro, es de alfabeto griego, a lo mejor hablar de micro prestaba confusión, a punto que quisiera creer que tiene que ver con la seguridad de la dosificación que se elige esa unidad. Puede ser. Puede ser, porque yo recuerdo sí de la clase que él nos presentó el signo que nos dijo que era gamma, y nos preguntó si se utilizaba y demás, y sí hay medicaciones en neonatología más que nada que se usan. Sí, por eso ya te digo, no sé si hay alguna explicación por qué utilizan eso y no microgramo, pero bueno, de todas maneras ya sabemos que se usa y sabemos por qué significa. Bien. Claro, o a lo mejor es la bibliografía esa que él consiguió,
porque como No, es de pero España, él me dijo que alguno de ustedes le había dicho que lo conocían, ¿puede ser? sí, yo lo conozco por mi Ah, metodología, por eso le digo. sí, sí, por eso él me dijo que no solamente que lo había visto él, sino que ustedes le comentaron que lo habían visto, que lo habían Sí, 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 utilizado. sí. Bien, Sí, y es más, le dibujamos el signo y todo. claro, perfecto. Bueno, en salud también tenemos que pensar que muchas de las soluciones de la mezcla son de uso intravenoso, ¿sí? Por lo tanto, esa terapia intravenosa, que es responsabilidad del profesional y de los técnicos en farmacia, eh, implica que hay que conocer las diferentes soluciones, la concentración, cómo se utilizan, las propiedades, la estabilidad, etc. Las soluciones, sí que hablamos, ¿por qué usamos el término soluciones? Las soluciones no tienen que ver solamente con los problemas. En este caso, las soluciones se le llaman aquellas mezclas en las cuales los componentes no se pueden distinguir, por eso hablamos de mezclas homogéneas. Digamos, nosotros en las ampollas normalmente las vemos, las que son líquidas las vemos homogéneas, no percibimos los componentes que tiene. El alcohol lo vemos homogéneo, el agua oxigenada lo vemos homogéneo, entonces el término solución se relaciona con las mezclas homogéneas que pueden tener dos o más sustancias y que se identifican. Por ejemplo, el componente que está en menor cantidad se le llama soluto y el componente que está en mayor cantidad se le llama solvente. Y la proporción o la relación soluto-solución es la concentración. Es decir, cuando uno lee, para darles un ejemplo, cuando uno lee la composición de un jarabe, por ejemplo, les está indicando qué cantidad de soluto hay cada tanto de solución, independientemente de cuál sea la capacidad del envase. Es decir, ustedes van a ver que la etiqueta de la amoxicilina 500 va a ser la misma, si tengo un envase, creo que venía de 90 y de 120 me parece, porque la concentración es la misma, lo que cambia es la capacidad o la cantidad de mezcla. Bien, entonces, y otro proceso importante que se maneja mucho en salud es la dilución, es cuando se cambia la concentración. Es decir, por ejemplo, cuando hablábamos la clase pasada que había dos concentraciones diferentes de alcohol, decíamos alcohol de 70 y alcohol de 96 grados. Hay un cálculo que se hace para llevar el alcohol de 96 grados a alcohol de 70 grados. Ese proceso en el cual de una solución más concentrada pasamos a una solución más diluida, se le llama dilución. O sea, no es solamente la preparación de una droga sólida que se disuelve en una fase líquida, eso sería más que nada disolución, a pesar que nosotros lo llamamos dilución, pero también es el proceso en el cual una solución más concentrada se lleva a una concentración menor. Y además, bueno, hay distintas concentraciones que se usan. Van a ver que algunas están expresadas en partes por millón, que esa se calcula dividiendo miligramos de soluto sobre litros y se multiplica por 1.000.000. Después vamos a ver que hay otra forma de expresar la concentración que es por ciento masa en volumen. Se aparece por ciento M barra G, G barra mililitros, o sea, la masa del soluto en gramos y el volumen en mililitros. Y la otra forma de expresar la concentración es volumen en volumen, es decir, es la cantidad de soluto en mililitros disuelto en 100 mililitros de solución. Generalmente lo que es la concentración volumen en volumen se utiliza en mezclas líquidas y generalmente se expresa en grados, es decir, cuando estoy diciendo que un alcohol es de 70 grados, es 70
por ciento volumen en volumen. Un alcohol de 96 grados es 96% volumen en volumen. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que un alcohol de 70 grados tiene 70 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de mezcla. Después, bueno, eso con respecto a lo que era por ciento volumen en volumen. Les quería decir algo ahora y no me acuerdo. Bueno, algo que recién mientras le iba explicando, iba pensando. Me acordaba del agua oxigenada. El agua oxigenada, cuando se habla de 10 volúmenes o de 20 volúmenes, en realidad, en vez de expresarlo en concentración, se expresa en los volúmenes de oxígeno que libera. Ustedes vieron que el agua oxigenada, cuando se aplica sobre una herida o sobre cualquier materia orgánica, se transforma en oxígeno y agua, ¿sí? Por eso ustedes ven el burbujeo. Bueno, cuando hablamos de 10 volúmenes o 20 volúmenes, es una forma diferente de expresar la concentración, pero se refiere a los volúmenes de oxígeno que genera el agua oxigenada por descomposición. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Sí, yo. Cuando hablábamos del alcohol del 70%, ¿se acuerda que durante la pandemia nos decían de diluir el alcohol del 96% para formar el 70%, pero con agua? ¿El que viene ya preparado tiene algún químico especial o es agua destilada? No, es agua Nunca me puse destilada. a verlo, por eso le pregunto. No, es agua destilada. Es agua destilada, porque acá el componente principal es el alcohol. Es el El alcohol. agua destilada ese sería el solvente que se utiliza para diluirlo. Ahí se multiplica. Vos tenés que, se usa, después les voy a enseñar cuál es la fórmula de dilución. Sí. Pero si vos tenés un alcohol de 500, una botellita de 500, Sí. Vos multiplicás 96 por 500 y lo dividís por 70. Eso te da, decime, 600 y pico. Cuenta acá. 6. No, 600 y, sí. Eso me da 6,86, más o menos. Entonces, quiere decir que vos a ese alcohol le tenés que agregar 186 mililitros de agua destilada y lo llevás a 70. Queda el 70. Claro. Claro, o sea que nada que ver como lo armábamos nosotros con el agua común, por ejemplo. Lo que pasa es que sí, igual. en el apuro lo usaban igual. Digamos, lo que pasa es que el agua común, el tema es que tiene cloro, el agua de la canilla. La mayoría del agua potable, el agua que nosotros tomamos, claro, tiene yo la cloro. preparaba con el agua mineral, por ejemplo. Claro. O por ejemplo agua mineral, pero ahí le estás agregando otra serie de componentes. Mineral, exacto. No sabemos si por ahí, qué sé yo, enmascara la acción del alcohol, si forman, viste que a veces se forman lo que se llaman complejos o quelatos. Claro. Lo seguro es el agua destilada. Lo más seguro para la estabilidad inclusive también. Así que bueno, era simplemente agregarle 186, casi 187 grados 187 de de agua. Y te iba a quedar a 70 grados. Antes venía muy poco el alcohol de 70 grados. Sí, O por lo sí, menos ahora se ve más. Eso es lo que iba a decir, porque nosotros lo preparamos. Claro, por eso al digo, alcohol. porque durante la pandemia el de 70 no se veía, ahora se ve en todos lados. Claro. Sí, es cierto. Antes venía siempre el alcohol de 96 y bueno, rara vez en algunos casos se pedía de 70 grados y ahí, bueno, uno lo preparaba. Pero lo ideal siempre, y lo mismo que para prepararlo, normalmente lo que decían, que hay muy poquita diferencia, pero lo que te decían, bueno, el alcohol es del 100%, no es del 100%, del 96%. Entonces, por eso el cálculo es el que yo te dije. Ahora, si vos lo haces con el puro. Claro, Yo me acuerdo que lo preparábamos en un bidón de 5 litros, poníamos 7 alcohol al 96 y 3 sueros de agua destilada.
Así era, y le poníamos un pigmento. Ya te digo, a ver, espera que anoto que ingresó Méndez. Yo te digo, si vos para hacer el cálculo usás, considerarlo el 100%, Vos te sabés da que 714, o sea, te da 114 que tenés que agregar de agua. sí, Sí, o sea que, digamos, hay una pequeña diferencia en agregar lo que calculamos hoy, agregar 114. Pero yo sé que en los centros de salud lo calculaban con el 96%, considerando 100%. Vos me dijiste que preparaban ¿cuánto? 7 alcohol al 96 de 500. Y 3 agua destilada, los ¿Cómo, solitos de cómo? 500. 7 Y litros de 3 agua. alcohol. Sí, No, 7 alcohol de 500. de 500 al 96. Claro, son 3,5 litros. Usaban 3 litros y medio, sí. Sí. Y después 3 H de 500 de agua destilada. Pues puede ser, porque yo hace Claro, 1,5 bastante. litros. 3 H de 500, así que sería 1 1,5 litro y medio. Ujú. ¿Está bien? Porque hace A ver, bastante estoy que sacando la, espera no que estoy preparamos. sacando, espera que estoy sacando la cuenta. Ustedes usaban 3.500 de alcohol, unos Sí. 500 de agua, así que quedaba un volumen final de 5.000, o sea, 5 litros. Ustedes preparaban en total 5 litros. Claro, el bidón de 5 litros. Y que después usamos un pigmento también para teñirlo. ¿Por? Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era para diferenciar, no sé, porque... Para diferenciar del de 96. Sí, sí, exactamente. Sí, se usaba, generalmente era teñido en un color violeta, un violeta no muy oscuro, y era para diferenciarlo de tanto del agua oxigenada como del alcohol común, y ya sabíamos que ese era el 75%, al 70%. Claro. Eso les da 67%. Esa preparación que ustedes hacían da 67%. Por eso es que lo que te digo, la hacían considerando que el alcohol era del 100%. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esta diapositiva? No se asusten todavía con las concentraciones y eso, que después lo vamos a trabajar. Hay tanto silencio que no sé si preocuparme. No, listo, ya me saqué la duda. Bueno, hay una palabra, un término que normalmente se define a las soluciones que, por ejemplo, como la solución fisiológica o la solución de glucosa, se le llama soluciones cristaloides, ¿sí? Porque el soluto es un sólido en forma de cristales que se disuelve totalmente en el solvente. Entonces, se le llaman cristaloides a aquellas soluciones que tienen agua, electrolitos y azúcares en diferentes proporciones y osmolaridad. Generalmente los electrolitos van a ser sustancias que están en el cuerpo. Entonces lo que se suele hacer cuando se administran es para regular la concentración de esos electrolitos en el cuerpo. Entonces los electrolitos más comunes que aparecen en esas soluciones cristaloides o en los sueros es el calcio, el cloruro, el magnesio, el potasio, el sodio, fosfatos y bicarbonatos. La osmolaridad es una medida que se usa mucho en concentraciones en cristaloides, en soluciones cristaloides, y por eso vamos a ver solamente que ustedes entiendan el concepto de lo que es osmolaridad, porque se relaciona con la osmolaridad del plasma sanguíneo. Bien, entonces, cuando uno habla de que las soluciones cristaloides son soluciones que contienen ciertas partículas llamadas iones,
La concentración de esos iones que se utilizan normalmente para administrar directamente en el cuerpo humano, se utiliza entonces la osmolaridad, que es la concentración de solutos que están disueltos en el plasma. Esto está relacionado directamente con una unidad que se utiliza para los solutos que se llama moles, y con el número de partículas en las que se disuelve. Es decir, un osmol es igual a un mol de partículas, sin importar el tamaño que tengan. En el caso de las sustancias que cuando se disuelve liberan 2 partículas, como el caso del cloruro de sodio, cuando tenemos un mol, tenemos 2 osmoles por litro de cloruro de sodio. Particularmente la osmolaridad del plasma va entre 280 y 295 miliosmol por litro. Entonces, cuando se administra una solución al plasma, a sangre, lo que tenemos que pensar es si es de la misma concentración, de la misma osmolaridad, si tiene una osmolaridad por debajo o si tiene una osmolaridad por encima, ¿sí? Por eso es isotónico cuando tiene la misma osmolaridad, hipotónico cuando tiene una osmolaridad menor, hipertónico cuando tiene mayor mayor osmolaridad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante la osmolaridad? Porque la osmolaridad tiene que ver con la estabilidad de los glóbulos rojos, es decir, si yo agrego una solución isosmolar, o sea, isotónica, va a estar en equilibrio con los glóbulos rojos. Si incorporo una solución que sea isotónica, va a empezar a ingresar agua hacia el glóbulo rojo va a aumentar de volumen. Y si por el contrario administro una solución hipertónica, el agua va a salir del glóbulo rojo hacia afuera, ¿sí? Y el glóbulo rojo disminuye de tamaño. O sea que la osmolaridad de la solución que se administra, depende cuál es la función para la que se debe administrar, tiene que ser de la misma osmolaridad de la sangre para mantener el equilibrio. En algunos casos se indica solución hipertónica, ustedes la reciben cuando reciben el pedido y habla de solución hipertónica de cloruro de sodio. La solución isotónica normalmente siempre la mencionamos como solución fisiológica. Es decir, ya se da por sabido que una solución fisiológica es una solución isotónica de cloruro de sodio. Entonces, Silvia, sí. ¿puede volver a repetir lo que dijo que significaba hipotónico, hipertónico e isotónico? Sí, hipotónico tiene menor osmolaridad que el plasma. Sí. Hipertónico tiene mayor osmolaridad e isotónico tiene igual molaridad. Igual osmolaridad, perdón. Igual me salía moralidad, perdón. Eso, osmolaridad, sí. Hay una unidad en química que se llama molaridad. La diferencia entre la osmolaridad y la molaridad es que cuando una sustancia, un compuesto se disocia, la molaridad hay que multiplicarla por la cantidad de partículas para que te dé la osmolaridad. Creo que yo puse después unas diapositivas de lo que es isotónico y lo que es. Entonces, cuando se usa normalmente la administración intravenosa de fluidos, es cuando hay que reponer a través de esos accesos venosos líquidos o iones necesarios para mantener la homeostasis del organismo. O sea, si ustedes se ven, fíjense que siempre estamos relacionando físico-química con biología. Entonces, cuando se indica esa terapia de fluidos intravenoso, generalmente en un ayuno prequirúrgico,
se puede llegar a indicar también en una pérdida por hemorragia intraoperatoria o por una deshidratación. Digamos, eso lo que genera es un estrés en el organismo, en el equilibrio hidrolítico del organismo, y por lo tanto hay que reponer fluidos. Los tipos de soluciones dijimos que pueden ser cristaloides. Profe, Sí. una consulta, dentro de esos fluidos, ¿no entra la sangre? Sí, pero es un coloide, no es un cristaloide. Ah, está. Sí, la sangre también, en el caso de las transfusiones, pero no es cristaloide, es coloide, es coloidal. Lo cristaloide es homogéneo. Lo coloidal, o sea, a simple vista, no lo ves totalmente homogéneo. Entonces, por eso entra en la clasificación de coloides. Después vamos a dedicar una clase a hablar de coloides. Ah, bueno. Y después entonces de lo que son soluciones, puede haber soluciones cristaloides que son iónicas y algunas que son no iónicas como la de glucosa. Las soluciones cristaloides generalmente se utilizan para conservar la composición normal de los líquidos corporales, para reponer pérdidas insensibles de líquidos, por ejemplo, evaporación de agua por vías respiratorias, sudor, heces o excreción urinaria, en el trauma quirúrgico, en pérdida de sangre, como efecto antidiurético. También se usa a veces para la transferencia isotónica del líquido extracelular desde todos los líquidos corporales hacia los espacios no funcionales. Y generalmente la administración es de 2 mililitros por kilo por hora de solución cristaloide. Bueno, eso depende un poco de la indicación, por supuesto. Pero más o menos se van administrando esa cantidad, 2 mililitros, después por kilo por hora de administración. Ahí habría que después ver qué tipo de solución cristaloide se está administrando, para saber en realidad cuántos miligramos, por ejemplo, de sodio, cloruro o de glucosa se está administrando. Bueno, acá tenemos la solución isotónica, entonces dice, como tiene la misma concentración, ¿qué va a pasar? No va a haber cambio de volumen, ¿sí? La concentración de soluto es igual a ambos lados del glóbulo rojo, por lo tanto no hay ni entrada ni salida de agua. En una solución hipotónica, la célula se puede expandir y llegar a romperse por hemólisis porque hay mayor concentración dentro del glóbulo rojo y por lo tanto el agua entra, porque hay más solutos dentro del glóbulo rojo. Y en la solución hipertónica pasa al revés, ¿sí? Tiene la mayor cantidad de solutos, están en la parte exterior y por lo tanto el glóbulo rojo pierde agua. Bueno, y ahí está el ejemplo de las soluciones que más se utilizan, ¿sí? Está la solución fisiológica, que es de cloruro de sodio, que tiene la misma molaridad que la sangre. Generalmente se utiliza para reponer líquidos corporales y para mantener los líquidos corporales, y generalmente, bueno, hay que cuidar si no aportar un excedente de cloruro. O sea, en el caso de un hipertenso o de una hipercloremia, por ejemplo. Después tiene la solución de Ringer lactato, que esa contiene cloro, sodio y lactato, calcio y potasio. El lactato está como buffer, tiene unas molaridades de 273, y es cuando se necesita administrar cantidades importantes de cristaloides, de iones. O sea, hay que reponer sodio, cloruros, calcio, potasio. Bueno, hay que cuidar un poco el tema de, bueno, que no haya exceso después de cloro o que se produzca una alcalosis metabólica por el tipo de aniones que se están administrando. Después hay una solución salina hipertónica,
que tiene una concentración del 7,5%, la solución isotónica tiene una concentración del 0,9%. Tiene una molaridad mucho mayor que la de la sangre, 2.400 miliosmol por litro, por lo tanto va a ejercer una presión osmótica mayor porque tiene una concentración mayor. Entonces, cuando se utiliza es para reanimar los pacientes con un shock hemorrágico, para disminuir las resistencias vasculares sistémicas, para aumentar el índice cardíaco y el flujo esplénico. El riesgo sí es la hipocalcemia, la hipernatremia, el edema en los pacientes con cardiopatía. Y después están las soluciones glucosadas. Ustedes van a ver que a veces las ven como soluciones de glucosa o soluciones de dextrosa. Están hablando de la misma sustancia. Las soluciones glucosadas pueden ser al 5%, o la solución al 5% es isosmótica, y las soluciones al 10, 20 o al 40% son hipertónicas. Generalmente se utilizan para rehidratación, como aporte calórico, como nutrición, o en un tratamiento del colapso circulatorio y edema cerebral y pulmonar. Bueno, ahí hay que tener cuidado que no haya una sobrecarga de glucosa. Profe, le hago una consulta. No es una consulta, porque yo, que no soy enfermera ni nada por el estilo, si yo leo solución salina hipertónica y voy a indicaciones, ahí me dice que se indicaría ese tratamiento cuando hay un aumento de tensión arterial. Yo no lo tomo como que aumenta la tensión arterial con ese tratamiento. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Sí. Yo porque usted ahora lo está explicando, pero si yo lo leo sin que usted me explique, yo ahí entiendo como que se usa en caso de que aumente la tensión arterial, no para que aumente, para aumentarla, no porque baja. No, acá dice que se usa para aumentar la tensión arterial cuando hay que reanimar al paciente en un shock hemorrágico. O sea, produce un aumento de la presión arterial porque le estás administrando más sodio, más sal. Está. Vos me decís que no... Claro, si yo, por ejemplo, si yo no la estuviera escuchando a usted, Sí. que nos está explicando, y Sí. lo leo por mi cuenta, Sí. por la forma en que está escrito, yo entiendo que se usa en un aumento de tensión arterial. No, No para aumentarlo. Lo corrijo, pero no. Es para aumentar la tensión arterial en la reanimación del paciente en shock. Pero yo después lo corrijo, si vos decís claro, que sí. Yo le entiendo a usted porque lo está explicando, pero cuando lo leía, ahí se me bueno, está bien que me lo aclares. Está bien que me lo aclares porque la idea es que... No me dejó corregirlo. La idea es que a ver si después me lo pasa. Después lo corrijo antes de compartirlo. Entonces voy a aclarar, se utiliza para aumentar la tensión arterial. No, está bien que me lo digas, no me molesta, al contrario. Bueno, y acá tienen algunos ejemplos. Hay una imagen de una solución de dextrosa al 5%. Hay una solución de cloruro de sodio, una solución fisiológica al 0,9%, que esa es isotónica. Después hay una solución de Ringer lactato. Bueno, puse otras drogas que se usa por vía intravenosa, que es la pantomicina. Y después tenemos la ciprofloxacina, que, por ejemplo, en este caso si ustedes alcanzan a ver, dice 400 miligramos cada 200 mililitros, que esa era el volumen del sachet de ciprofloxacina. Entonces, en ese caso, lo que me está diciendo es que tiene una concentración de 400 miligramos cada 200 mililitros.
Y otra cuestión importante, bueno, por ahí las que trabajan en esterilización y eso, bueno, acá habla de desinfección en general, los centros de salud, porque ahí también se utilizan muchas mezclas. ¿Y por qué? Porque tenemos que pensar que Miriam, vos querías, o era eso lo que me querías decir. Había levantado la mano. No, perdón, estaba viendo los comentarios del chat y se me marcó la manito, perdón. Ah, bueno, no las miré, no sé si hay alguna pregunta en el chat. No, pero yo lo controlo de vez en cuando para mirar nada más. Bueno, vos atendeme eso y avísame. Entonces, ustedes piensen que, digamos, por una cuestión lógica, en un centro de salud siempre hay transmisión de infecciones, ¿sí? Es decir, atender en salud implica y no desconocer ninguno de los ámbitos de contaminación, los agentes de contaminación, los riesgos, los puntos críticos. Entonces siempre hay que tener una especial atención para tratar de minimizar lo más que se pueda los microorganismos. Digamos, ustedes piensen también que hay una fuente de recuperación de patógenos que están potencialmente causantes de infecciones relacionadas a la asistencia en salud. Otro problema grande son los microorganismos multiresistentes. Bueno, este último tiempo se habló mucho de eso cuando hablamos de regular el uso de los antimicrobianos, justamente por esa resistencia que se ve en con respecto al uso de los antibióticos, por ejemplo. Bueno, también puede pasar con respecto a las sustancias desinfectantes que puedan hacer una resistencia. También tenemos que pensar que hay una responsabilidad compartida, que tiene que ser un enfoque multidisciplinario, todo lo que sea prevención de infecciones. Las superficies limpias y desinfectadas reducen un 99% el número de microorganismos. Las superficies solamente limpias lo reducen en un 80%. ¿Dónde hay contaminación? Las superficies tienen riesgo mínimo de transmisión directa de infección. Contribuyen más que nada a la contaminación cruzada. Digamos, es lo que se apoyó antes sobre una superficie que va a generar un foco de infección para lo próximo que se vaya a apoyar. Las manos de los profesionales de salud, los instrumentos o productos que podrían ser contaminados o entrar en contacto con esa superficie, los pacientes, todo el personal que se desempeña en un centro sanitario. Bueno, una de las cosas que se habló mucho, si bien no es que se habló ahora con el tema de la pandemia, sino que de hace mucho que se insiste con el tema del lavado de manos, ese lavado de manos que normalmente hacemos en un segundo y que no respetamos este tiempo y la técnica adecuada del lavado de manos, que tiene estos momentos que se tienen que observar siempre cuando se hace el lavado de manos y más aún en un centro de salud. Digamos, es una fuente importante de prevención y reducción de las infecciones. No sé quién tiene un micrófono. Miriam, el micrófono, Miriam. Después, las manos de los profesionales en salud en contacto con las superficies con pacientes, la ausencia de la utilización de técnicas básicas para los profesionales de salud, ambientes no adecuados para la función que cumplen, mantenimiento de superficies húmedas o mojadas, mantenimiento de superficies polvorientas, condiciones precarias de los revestimientos, mantenimiento de la materia orgánica, falta de organización en la ejecución de diferentes técnicas en el área de salud, curaciones, dosificación de medicamentos, controles, etc. Falta de información, comunicación, etc. Es decir, acá tendría una lista más, seguramente cuando analizamos todos los factores que contribuyen a la contaminación.
el otro día hablando con los chicos que están estudiando enfermería, bueno, que están haciendo las prácticas en un centro de salud, bueno, insistían con el correcto lavado de manos y resulta que había una toalla para todos, para secarse todos con la misma toalla, porque los insumos escasean, no hay papel para secarse, y bueno, y con la misma toalla se secaban todos, por ejemplo. Por eso digo, acá tendríamos una lista Sí, larguísima. igual que los jabones que se le hacen esa baba fea, eso también es todo contaminante. Sí. Nosotros, por ejemplo, ahora en nuestro servicio lo que estamos viendo es el tema de los azulejos, porque los azulejos, atrás, a los costados, una rendijita que se le salió la junta o algo por el estilo, también juntan microbios. Entonces, por eso ahora en muchos lugares se usa la pintura, esa pintura, no me acuerdo el nombre, que es especial para centros de salud. Sí, una epoxi, una pintura. Exacto, Creo que sí. sí. Claro, porque el tema es eso, las superficies esas porosas de esas infraestructuras que no se componen, que hace mucho tiempo que están, eso es un riesgo muy grande. Y después viste que lo ideal también es que no haya rincones, o sea, que sean curvos los rincones, porque en cada rincón también hay acumulación de microorganismos. Pero bueno, lo edilicio es muy difícil porque es algo que... Sí, habría que construir los hospitales todos nuevos. El tema de las... Silvia, Sí. Los tensiómetros. todavía sigue pasando que a veces no hay toallas o cosas para secarse las manos y compartimos sábana y esas cosas en el hospital, pasa. Es una triste realidad. Sí, sí, por eso cuando yo mencionaba ahí, uno le parece cómo, no lo van a saber. Sí se sabe, pero que no se puede atender esa circunstancia, que no hay insumos, es Claro. una realidad, y preocupante. Y Ahora, preocupante, eso mismo. Claro, lo que gastamos en la pandemia no lo vamos a gastar más, porque ahora ya todo el mundo se olvidó y volvemos otra vez a cometer el mismo error. Ahora en la pandemia andábamos todo el tiempo vestidos, de pie a cabeza, tirábamos todo, y ahora otra vez volvimos a la situación anterior en la cual no cuidábamos, eso no se podía cuidar, porque Claro. como están, inclusive como están organizados. El estetoscopio del médico. Claro, estetoscopio del médico, las manos del médico. Yo estoy, por ejemplo, tengo presente haber estado con un pacientito en pediatría, y pasaba el médico con los residentes y iban de una habitación a la otra, y yo nunca los vi, saludaban al nenito, saludaban a la familia, nunca los vi lavarse las manos cuando pasaban de una habitación a la otra, por ejemplo. Sí, una de las cosas que cuando empezó el tema de la pandemia, que mayormente los contagios, los primeros contagios empezaron a través de los médicos. Yo siempre decía lo mismo. Yo lo que veía era que ya nos olvidamos de usar el barbijo con el paciente, los guantes, de tener un control mínimo, y por eso surgió de golpe tantos contagios. Sí, eso es cierto. Y sí, yo me acuerdo, por lo menos donde yo trabajaba, los primeros que se enfermaron fueron los médicos. Y creo que en algunos casos pasó por falta de cuidado. Bueno, entonces, las áreas, ¿cómo se clasifica? Según el riesgo de contaminación, digamos, son aquellos ambientes donde existen las áreas críticas, por ejemplo, existe un riesgo aumentado de transmisión de infecciones, se realizan procedimientos de riesgo con o sin pacientes o donde se encuentren pacientes inmunodeprimidos. Entonces tenemos el centro quirúrgico, el centro de obstetricia, la unidad de terapia intensiva, la unidad de diálisis, el laboratorio, el banco de sangre, el sector de hemodinamia, la unidad de trasplante, unidad de quemado, unidad de aislamiento. Bueno, el office de alto riesgo, la central de materiales y esterilización, el lactario, el servicio de nutrición y dietética, farmacia y el área sucia de lavandería. Tenemos es la primera persona que en años
dice que central de la esterilización es un área crítica, porque ni siquiera en la ley figura como que es área crítica de esterilización. Y me canso y me canso de decirle a todo el mundo que lo tomen como, porque por ejemplo nosotros necesitamos mucamos fijos, que no anden entrando y saliendo, y no lo toman como un área crítica. Claro. Mira. Bueno, esa es una de las cuestiones que hay que ver, que tienen que ver con la atención segura o la seguridad del paciente. Si vos no haces un buen diagnóstico de cuáles son los factores de riesgo, no vas a lograr nunca una atención segura. O sea, primero hay que hacer un buen diagnóstico de cuáles son todas las situaciones de riesgo, los puntos, lo que se le llaman puntos críticos o puntos de riesgo. Eso hay que considerarlo siempre, y a partir de eso se tienen que establecer los protocolos de limpieza y desinfección. Yo me acuerdo, por ejemplo... Al igual que el lavadero, tampoco nunca se lo consideró como sector crítico. Ah, bueno, por eso. ¿Te imaginas que ahí el lavadero no considerarlo sector crítico? Después, una de las cosas que me pasó una vez, había acompañado a alguien a la guardia, no me acuerdo quién, algún familiar, y estaba la mucama limpiando el piso, o sea, estaba la mesada de la guardia, donde se hace, digamos, la atención de los preparados de la medicación o el registro, lo que sea, y estaba lavando el piso y levantó el balde, después de lavar el piso, y tiró el agua en la pileta, o sea, en la pileta ahí donde estaba atendiendo la guardia. Entonces hay cosas que o sea, ni siquiera tendríamos que decirla, es decir, yo no creo que nadie que tenga un poco de lógica podría hacer eso, pero bueno, son cosas que las áreas pasan. Nosotros tenemos un área donde manipulamos los productos de higiene y se hace la descarga de los baldes y demás, pero en todo caso, si no hubiera, en todo caso se utiliza el sanitario o algún desagüe, claro, no la pileta, aparte estábamos nosotros, no tuvo ningún reparo, o sea... bueno, las áreas semicríticas son todas las salas ocupadas. Perdón. Sí. Acá sí entiendo de lo que Ni estamos siquiera hablando. el sanitario se tendría que usar. Por ejemplo, no sé qué parte del sanitario usan cuando pasan, pero ni siquiera eso deberían usar. Inodoro, digo, el inodoro, tirás la cadena, desinfectás y listo. Claro, ahí no, bueno. De que no hubiera un sector sucio, como le llamamos nosotros, para los productos de higiene y la manipulación de los productos de higiene. Ajá. ¿Alguien más quería decir algo, me parece? Profe, disculpe, pero está viendo en el grupo que hay 3 chicos o chicas, no sé qué, quieren entrar. Pero no los tengo acá esperando. No, o ahí le digo. No los tengo. Decirle, a ver, no los tengo en sala de espera. Decirles que se fijen si están entrando, porque ayer me pasó que no se equivoquen que tienen físico-química, que por ahí entraron a... Claro, porque no me sale el nombre encima. Claro, me mandás en el grupo que yo no los tengo en la sala de espera, que se fijen ya hablo como si estuviera en el hospital, que no los tengo en espera, que se fijen si no por ahí se habrán equivocado y están entrando a la clase de biología. Listo. Después, las áreas semicríticas son todas las salas ocupadas por pacientes con enfermedades infecciosas de baja transmisibilidad y enfermedades no infecciosas, enfermerías, consultorios ambulatorios, baños, ascensor y corredores. Las áreas no críticas son todos los demás compartimientos de los establecimientos asistenciales de salud, no ocupados por pacientes y donde no se realizan procedimientos de riesgo, es decir, vestuarios, oficinas, áreas administrativas, almacenes, secretaría, cuarto de costura. Bueno, el vestuario es relativo, depende de dónde venga el personal. Las técnicas de desinfección son desinfección por calor, desinfección por agua caliente, por vapor, por sustancias químicas, por radiación ultravioleta o radiaciones ionizantes. La efectividad del uso de esas sustancias químicas, tiene que ver con la limpieza, primero
de lo que se tiene que desinfectar para impedir la inactivación de esa sustancia química, la temperatura de la mezcla, el tiempo de exposición a esa sustancia química, la concentración, la estabilidad, las precauciones, el uso de elementos de seguridad personales, esto cuando hablábamos del uso del óxido de etileno, por ejemplo. Después, antisépticos o desinfectantes. Digamos, los antisépticos ayudan a combatir o prevenir procesos infecciosos, inhibiendo el crecimiento y la reproducción de bacterias, hongos y virus. Se aplican principalmente sobre la piel para atender heridas, quemaduras y picaduras, aunque también se utilizan en mucosa. Los antisépticos pueden ser de origen natural, como la saliva, que eliminan microorganismos alojados en la cavidad bucal, que son responsables de la caries dental, o pueden producirse en el laboratorio, donde se preparan en concentraciones convenientes, digamos las que corresponden, para combatir enfermedades sin afectar al paciente. Los desinfectantes. El desinfectante no es sinónimo de antiséptico. El primero destruye gérmenes localizados en superficie u objetos, en tanto que los segundos actúan sobre tejidos vivos. Bueno, esto lo habíamos mencionado, volvemos otra vez a nombrar el famoso alcohol por su capacidad de antisepsia. Es muy frecuente utilizar el alcohol de 70 grados, pero Miriam, apaga el micrófono. No, no era yo, profe, perdón. Ah, perdón. No. Después, bueno, la recomendación de utilizar el de 70 grados es porque produce menos sequedad y menos dermatitis de tipo química, o sea, es menos agresivo, y generalmente, según qué tipo de emoliente se le agrega, podemos tener en forma de gel, que lo habíamos visto. Lo que no tiene el alcohol es efecto residual, porque el alcohol se evapora, es muy volátil, ¿sí? Pero generalmente cuando se utiliza en el momento es capaz de reducir casi el 100% de la carga microbiana. También se recomienda para termómetro, estetoscopio y superficie externa de terapia respiratoria. Es inflamable y debe ser guardado en lugar limpio, fresco, bien ventilado y encerrado. Otro producto que se utiliza también es la nitrofurazona, que es un antibacteriano. La concentración de la nitrofurazona es del 0,2%. Este envase es un envase de 1 litro. Bueno, ahí dice sobre qué tipo de microorganismos actúa. Lo que sí, la nitrofurazona no actúa sobre algunos hongos o virus. Y por ejemplo, la pseudomonas pueden generar una resistencia. Generalmente no se absorbe por piel o mucosa, por lo tanto se puede usar. Después tenemos la iodopovidona. Bueno, ahí con la iodopovidona también hay por ahí hay opiniones diferentes en cuanto a si iodopovidona o clorexidina. Digamos, ahora se usa muchísimo la clorexidina, pero hay algunos que siguen utilizando la iodopovidona en solución. Esta iodopovidona es al 10% peso en volumen. Vieron que yo les había dicho que una de las formas de expresar la concentración era peso en volumen. Bueno, acá tienen la solución. Esta solución implica que tiene 10 gramos de iodopovidona por cada 100 mililitros del producto. Esa sería la concentración. Después está la iodopovidona jabonosa, que es al 5%, o sea, tiene menor concentración, pero tiene un tensioactivo, ¿sí? El tensioactivo es lo que le da la propiedad de jabonosa, de hacer espuma. Generalmente la iodopovidona se utiliza para tratar algunos tipos de desinfecciones, para quemaduras leves, que generalmente son las de primer grado, que son más superficiales.
evita también el enrojecimiento y la aparición de marcas, también para evitar la aparición de hongos en la piel, tipo micosis cutánea. También desinfecta lastimaduras leves y las afecciones bacterianas o virales de la piel. ¿Esas son, profe, las que tienen color marrón fuerte? ¿Como Sí. de óxido? Ah. Sí, sí. Hay una incolora. Hay una Pero no es la que se iodopovidona usa para los baños antes de una intervención quirúrgica, ¿no? Sí, creo que sí. Pero me parece que lo de no Sí, sé si- nosotras la usamos para los pacientes cuando van a cirugía, para hacer los baños prequirúrgicos, los preparamos siempre con con iodopovidona. iodopovidona. Sí, sí. Y me parece que Al menos, lo de incoloro ¿cómo? es más que nada como una exquisitez, me parece, porque era mucho más caro. Sí, esa no sé. Esa no sabría decir. Sí, no sé porque a veces querían pero me parece que el hecho de que tenga color es mejor porque te permite ver la superficie que está ya con desinfecte, que está con el antiséptico. Bueno, y después que se acuerdan que mencionamos también es la lidocaína, que es un anestésico, lo habíamos nombrado ayer. Esta es la lidocaína viscosa que viene al 2%. Acá esta etiqueta que tiene acá, porque nosotros cuando trabajábamos en el hospital, identificábamos con el color el año de vencimiento y con el número del mes. Bueno, en este caso se utiliza para prevenir y tratar el dolor de distintos procedimientos que se puede usar en las membranas mucosas o con un hisopo, con los dedos con un hisopo. Y generalmente también había, ¿se acuerdan? En crema, que es para tratar las hemorroides. No usarlo con más frecuencia que la indicada y con respecto al uso en los niños hay que consultar al pediatra. Después teníamos la clorexidina solución jabonosa al 4%, que se usa también como antiséptico. La clorexidina, solución alcohólica de clorexidina, que me parece que ayer dijo la farmacéutica que ellas la preparaban, porque nosotros no podíamos conseguir. Durante 2 o 3 años me acuerdo que estuvo en el pedido y no podíamos conseguir clorexidina en solución alcohólica. Bueno, esa era otra marca. Esta, por ejemplo, por eso yo había sacado la foto, porque fíjense en la diferencia de este rótulo y fíjense en la diferencia de este rótulo. ¿Está? Este es un rótulo completo, inclusive está el certificado de autorización y todo, y este rótulo no tiene nada. Parece de supermercado. Sí. Después, bueno, acá tenían otra clorexidina, también concentración del 20%. Y generalmente, bueno, también es contra bacterias gram positiva y gram negativa. Tiene efecto también sobre hongos y virus, pero, por ejemplo, no tiene efecto sobre la bacteria de la tuberculosis. Puede presentarse en solución jabonosa y en solución alcohólica. Se recomienda para el baño del paciente, no en cama porque es un producto que mancha, y para el lavado de manos. Lo importante de este antiséptico es la acción residual, que a veces puede durar de 3 a 6 horas. No se lo debe usar para desinfectar elementos o superficies. Después, bueno, había un detergente enzimático, también que tenía, se usaba para limpiar, para limpiar todas las superficies que tienen materia orgánica. Tanto en lo que era lavado de instrumentos y superficies en laboratorio o en atención médica, atención clínica. Tiene enzimas, las enzimas son proteínas que se encargan de degradar, ¿sí? Por lo tanto, esas
enzimas lo que hacen es degradar la materia orgánica. Y la concentración creo que viene al 1%, no, se preparaba al 1% o se preparaba al 2% al momento de utilizarlo. Acá está la preparación, son 10 mililitros, se mezclaban 10 mililitros, quedaba una solución al 10%, y otra preparación con 20 mililitros que quedaba al 2%. Después se enjuagaba. Acá teníamos otra marca. Esta, por ejemplo, bueno, acá aconsejaban preparar 8 mililitros en 1 litro, o sea, esa sería una dilución. Bueno, acá está la indicación para que está formulado, para limpiar todo material metálico, no metálico, plásticos, vidrio. Se puede enjuagar fácilmente, es bacteriostático y es económico. Entonces reduce la carga inicial de microorganismos. Dice, la presencia de cloro libre puede disminuir o inhibir la acción de la enzima. A veces el cloro libre puede estar cuando se utiliza agua que tiene una alta concentración de hipoclorito para desinfectar. Bueno, ahí hay las explicaciones de cómo se usa el detergente enzimático. Después tenían el alcohol iodado al 2%, que ya casi no se usa, antes se usaba más que nada a nivel casero. Acá, bueno, está para el uso de las distintas mezclas de alcohol, la solución de alcohol iodado, lo que llamábamos antes solución Lugol, que la usan para un preparado que se hace en maternidad nos pedían la solución Lugol, es el único lugar que nos pedía. Y después estaba, bueno, la solución de yodo fuerte. Bueno, y después teníamos el glutaraldehído. Miriam, creo que vos lo mencionaste, el glutaraldehído. Es una sustancia que se utiliza muchísimo en cirugía, en todo lo que es quirúrgico, todo lo que es material quirúrgico porque elimina tanto bacterias, hongos, virus, esporas. Es un desinfectante de alto nivel y se prepara, viene con un activador que se prepara en el momento del uso. Por eso depende para qué lo usaban o depende de la cantidad de material que tenían para lavar, pedían el de 5 litros o el de 1 litro. Bueno, ahí está, hay que usarlo con mucho cuidado y una vez activado eso tiene una duración. Por eso se preparaba en función de lo que se iba a utilizar. Hay que tener mucho cuidado el contacto con ojos, la piel, y entonces por eso había que usar guantes, antiparras y no permitir que la ropa se moje con el producto. Y nosotros no tenemos nada de este tipo en el servicio, porque ya, como no tenemos espacio, se recibe ya todo limpio. Limpio está bien. y seco, no lavamos nosotros nuestro servicio. O sea, Claro, lavado, yo lo tomo en quirófano. Claro, lo usan para el lavado en el quirófano, después ya llega el producto limpio. Claro, yo lavo a Bien. la mañana las cosas y se lo mando a Miriam. Ajá, para que ellos esterilicen, desinfecten. Claro. Bueno, había otras marcas, esta era Prevencida, que era otra marca, también de glutaraldehído. El glutaraldehído tiene una concentración al 2% peso en volumen, esto que yo les decía, cómo se expresaba la concentración, y acá, bueno, menciona justamente la función que tiene, es un bactericida de amplio espectro, es efectivo contra el virus, contra las esporas, también aunque haya materia orgánica, no pierde la actividad,
no corrosivo para los metales o para lo que es lentes y demás, solamente si está mucho tiempo en contacto. No altera las lentes, no altera cemento, y actúa afectando digamos, distintos componentes de las bacterias a nivel celular, alterando entonces la actividad de la bacteria. Los factores que pueden influenciar en la actividad del glutaraldehído es el pH, que tiene que trabajar un pH cercano a 8, 7,9, la concentración es del 2% y tiene que usarse a temperatura ambiente. Dice, lo ideal es que el material esté lavado primero para eliminar materia orgánica con un detergente enzimático y después con el glutaraldehído. Tiene una vida media de 14 a 28 días, tiene la solución activadora y se mezcla cuando se va a utilizar el producto. Hay que mezclarlo muy bien. Y se deben descontaminar, se pueden descontaminar todo lo que es electrobisturí, endoscopio, luces ópticas, y además se puede, dice, como desinfectante de alto nivel en instrumentos limpiados previamente, colocar no menos de 10 minutos. Si el objetivo es la decontaminación, el tiempo se extiende a 30 minutos, y si se utiliza para esterilizar, 10 horas o más. Bueno, una de las cuestiones que se tienen que tener en cuenta con relación a la desinfección es que no todos los elementos requieren el mismo proceso, que dependen que entren en contacto con la piel, mucosa o áreas estériles del cuerpo, que es de vital importancia para garantizar todos los procesos de desinfección, conocer la actividad de los agentes seleccionados, tener protocolos establecidos y personal entrenado. Las características de un desinfectante es que se pueda usar, que sea fácil de usar, que no manche, que haya algún sistema para verificar la concentración, que sea económico, que tenga eficacia microbiológica, que sea de amplio espectro, de acción rápida y que resista la inactivación por materia orgánica, que sea seguro para usarlo, que tenga bajo olor, irritación y toxicidad. Por eso siempre está bueno tener presente en la etiqueta si hay alguna mención con respecto a qué hacer en casos de que alguien llegue a intoxicarse o llegue a caer, el producto se caiga sobre la piel o sobre alguna mucosa. Bien, ¿alguna pregunta?